En tu opinión, ¿qué acciones faltan para que la perspectiva de género esté presente en las actividades cotidianas, en todos los espacios y ámbitos en que las mujeres se desenvuelven? Definitivamente se ve desde diferentes contextos, pero desde mi perspectiva deberíamos de iniciar con la parte familiar. Tendríamos que educar sin roles de género. En casa todos y todas limpiamos, todos y todas lavamos los autos, reparamos las cosas que se rompen, preparamos la comida, todos pintamos. Entonces, si les enseñamos a nuestros hijos e hijas desde pequeños que todas las actividades las podemos hacer todos y no emitir roles a cada uno, podríamos avanzar bastante. Creo que podríamos poner más énfasis en la equidad para que asimismo en las diferentes empresas, toda persona que esté a cargo de tomar estas decisiones, crea en nosotras y estén convencidos que podemos desempeñar perfectamente cualquier cargo o puesto que se nos asigne. En México y en el mundo aún tenemos carencias en el ámbito laboral. En puestos de jefatura como presidencia, requerimos quitar esa brecha que deja en desventaja a la mujer. El hombre siempre ha tenido la ventaja de ocupar esos cargos y lo podemos ver en distintas partes del mundo y en nuestro país. A las mujeres se les ha cerrado estas oportunidades, como si su casa fuera una cárcel, como en la antigüedad. Solo se le ordena a la mujer y se le hacen prohibiciones. Se le ordena cuidar a sus hijos, dejando de lado su preparación académica. Solamente limpiar la casa, como un tipo de esclavitud moderna, sin acceso a la educación. Debemos quitar esa brecha y tener igualdad. Solo se puede lograr por medio de la educación, cuando en casa también somos respetuosos unos con otros. Cuando la mujer hace una petición, también debe respetarse. Eso es de gran valor. Por ejemplo, en ámbitos como la interpretación y otros trabajos, la mujer también puede realizarlos en igualdad con el hombre. También, próximamente, aún no lo sabemos, pero puede ser que la presidenta sea una mujer y eso nos beneficia. En el mundo también requerimos seguir avanzando, que la mujer abra más su panorama y llegue a la igualdad rompiendo esas brechas que las atrasan, porque todos tenemos el mismo valor. Niñas, niños, somos iguales, debe haber equidad. Todos valemos y tenemos los mismos derechos. Es una realidad. Gracias. Y sobre todo creo que tenemos que hacer de las escuelas un campo de florecimiento para que esto se vuelva una materia de reflexión y una materia de estudio, no nada más de manera segmentada o fragmentada para quienes estamos interesadas en el tema de la construcción de la ciudadanía de las mujeres o en el tema de la educación para las niñas y las jóvenes. Creo que allí tenemos mucho todavía que trabajar, que sensibilizar y que deconstruir. Y esto, pues, ponerlo al servicio de una educación integral, ¿no? De una educación efectiva, no nada más una educación académica o memorística, sino una educación que nos permita acceder a condiciones más dignas de vida, a una educación transversal, pero también a una educación flexible y enriquecida por múltiples ámbitos de acción social y de acción política, porque la educación ya no nada más tiene que ser o está restringida al ámbito educativo, sino que nos tiene que servir de base para poder ejercer una ciudadanía y estar preparadas para la defensa de los derechos humanos y los derechos civiles que terminan siendo los derechos de las mujeres, las niñas y las jóvenes.
Si bien hoy en día en términos formales las mujeres hemos alcanzado, gracias a una lucha muy larga de otras mujeres, el reconocimiento de nuestros derechos, el resultado es desigual en términos geográficos y también en términos socioeconómicos. Además, faltan acciones afirmativas que contribuyan a que el reconocimiento y garantía de los derechos formales permeen en los espacios y ámbitos en los que nos desenvolvemos. Que desde el ámbito familiar, por ejemplo, no se espere que las niñas sean mejor portadas que los niños, que la ropa que usan sacrifique la comodidad por la belleza, que las bicicletas que se les regalan se caractericen por su velocidad, potencia, durabilidad, etcétera, y no por las flores o las canastas que las decoran y les permiten llevar cosas. Y en paralelo, hace falta que los niños puedan optar por ropa y juguetes decorados y vistosos. Que en la escuela se fomenten las mismas actividades físicas y artísticas para hombres y mujeres, que se rompan los estereotipos que promueven que los niños, jóvenes y hombres se declaren a una niña, una joven o una mujer, propongan matrimonio, etcétera. Que nosotras también podamos elegir, decidir, actuar y, por supuesto, correr riesgos. Que en los ámbitos laborales, por ejemplo, se fomenten horarios y esquemas de trabajo que permitan la conciliación familiar, para que las mujeres no tengan que optar por la familia o el desarrollo profesional, y también para que los hombres puedan asumir las prácticas de cuidado que contribuyen a una división más igualitaria. Podemos hacer muchas conmemoraciones. Podemos pintar de naranja todos los días 25. Podemos poner manitas. No estoy diciendo que no se haga. Eso es necesario porque es la visibilización, pero no es suficiente. Tenemos, decíamos, hace mucho, mucho tiempo, las compañeras feministas han dicho, tenemos que ponerle dientes a el andamiaje institucional, a la normatividad. ¿Cómo hacemos para que un agresor en un espacio educativo deje de estar agrediendo a las alumnas? O sea, ¿cómo lo hacemos ya institucionalmente si tenemos todo este andamiaje de no, es mi amigo, no, es que no, el cómo, ay, no, yo lo conozco de tanto? Entonces, tenemos que, ese es el gran reto que yo miro. Evidentemente, el sistema de procuración de justicia, una deuda enorme que tiene este país con las mujeres, es la procuración de justicia. Es el que cuando la mujer denuncia agresión, no lleguen los cuerpos policíacos a tratar de disuadir la demanda, que no llegue tampoco cuando llega al espacio del Ministerio Público, que no se le intente disuadir, que incluso si logra tener, lo digo así, la suerte, porque sabemos cómo están las estructuras, de que la persona que le atienda tenga perspectiva de género, que logre su proceso llegar hacia una sentencia. Entonces, la deuda es institucional. La deuda es que un agresor se sepa que no va a, que va a ser sancionado. También eso es muy importante para que se disuadan las agresiones. Entonces, ese camino que es largo, que vamos avanzando, que no es menor lo que se ha avanzado, pero que no es suficiente, yo creo que tiene que ver con la deuda institucional, el rezago institucional, la resistencia institucional, porque puede haber incluso en términos de direccionamiento ideológico político hacia dónde tenemos que transitar. Pero para que las estructuras se muevan en esta línea, digamos, político-ideológica, no es tan sencillo. Y ahí es donde tenemos que insistir, dice San Francisco de Asís, comencemos, que hasta ahora poco nada hemos hecho. Entonces, todos los días comenzar y recomenzar y recomenzar hasta que sea posible que esa persona que en sus adentros dice, ¿qué es eso de, claro que deben ser tratadas así, y que le toqué el brazo, y que le agarré de la cintura, y que me referí a alguna parte de su cuerpo? ¿Qué tiene de malo, no? Y además, ¿qué tiene de malo que yo pasé la foto, pues si ella se la tomó, no? O sea, que eso ya no sea posible, incluso en términos ya de que por lo menos que una persona agresora sepa que va a recibir un castigo. ¿Cómo ayuda la educación a reducir la brecha de género?
es donde el espacio educativo cobra un significado fundamental para la deconstrucción de una perspectiva tradicional de género que necesariamente coloca a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres que están en contacto con ellas para la reflexión, para que se atrevan a cuestionarse sobre los papeles y los roles que la sociedad nos ha inculcado y que además espera que cumplamos, ¿no? Y que tiene que ver con el cuidado del otro, con la maternidad, con quedarse en casa, con quedarse callada, con ser procuradora, ¿no? Para el bienestar del otro. Y creo que ahí es donde la escuela cobra todo un sentido muy, pues muy bello, diré yo, porque ya no nada más es, como dije, aprender lo que en el libro está, sino es mirar a otras mujeres formándose, haciendo lo que les gusta, tomando decisión, tomando conciencia, pero además compartiendo con las jóvenes generaciones y educando. Creo allí, pues, entonces que las niñas y las jóvenes tienen un campo muy fértil para reflexionar acerca de lo que me enseñan en casa, lo que me enseña mi comunidad o lo que de manera no formal he venido aprendiendo durante mis años de crecimiento, pero también con los grandes ejemplos que tengo en el aula, en las aulas, en los distintos ámbitos de hacer y de generar ciencia y conocimiento. Y me parece allí que es donde tenemos que seguir empujando para que las niñas pierdan el miedo de hablar, ¿no? Para que las jóvenes puedan decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo aprendo y esto no lo aprendo, pero porque no me interesa, no porque no tenga la capacidad de hacerlo. La educación es sin duda un elemento fundamental para reducir la brecha de género. Es un ámbito privilegiado para brindar información y generar posturas críticas. Desde los planes y los programas de estudio que se diseñan, los contenidos y las actividades que se promueven. Pongo un solo ejemplo. La perspectiva es muy distinta cuando se hace un recuento de personas que hicieron aportes importantes a la ciencia y solamente se incluyen hombres. Así esa lista o a esa lista se agrega una explicación de por qué las mujeres no tuvieron acceso durante muchos siglos a los espacios de generación de conocimiento científico. Los ámbitos educativos en sí mismos también son importantes para garantizar espacios libres de violencia y discriminación, espacios en los que la resolución de conflictos puede hacerse a través del diálogo y la comunidad, en que se convive de manera diversa y respetuosa. Finalmente, el garantizar el acceso a la educación de niñas, jóvenes y mujeres ha contribuido y debe seguir haciéndolo a que tengamos acceso a mejores puestos de trabajo y mejores salarios, pero también espacios de toma de decisión. Entonces es fundamental la educación para la formación de nuestra humanidad, la constitución de nuestra subjetividad tiene un elemento importantísimo en el ámbito educativo, pero el ámbito educativo se retroalimenta de la parte social. Entonces, en términos reales, lo que ocurre en las aulas es la reproducción o es el microsistema de lo que está ocurriendo afuera, si me permiten decirlo. Entonces, por eso es que es tan importante el marco curricular en esta lógica de dejar de pensar al aula, perdón, a la escuela como algo ajeno al proceso comunitario, porque se retroalimentan. Y entonces necesitamos procesos formativos, procesos de desmontaje para quienes nos dedicamos a la maravillosa actividad de la docencia, requerimos procesos de desmontaje crítico, de deconstrucción, donde dejemos de reproducir prácticas de violencia, dejemos de utilizar ejemplos. Les decía yo el otro día, en inglés, ¿no? Pones las frases de, ay, mira, es muy bonita, la mujer muy bonita, no lo voy a decir en inglés porque no sé hablar inglés, pero, o adecuadamente. Y por el otro lado, los de qué exitoso hombre. Póngale, o sea, estás dando tu clase de inglés, tú acá puedes decir, no, es solo una frase, estás validando que a las mujeres tiene que ver todo el asunto del aspecto físico, mientras que a los hombres, bueno, es muy exitoso, es rico, es no sé qué. Entonces, ¿qué
¿Qué tenemos que hacer? Debatir eso, hacerlo visible, visibilizarlo. ¿Qué es lo que hacen las manifestaciones del 8 de marzo? Visibilizar algo que está ahí y que podemos estar a favor o en contra, ya saben ustedes que yo estoy totalmente a favor, pero ya da la posibilidad de que se debata. Entonces tenemos que abrir el debate con las colegas, con los colegas docentes y decir, ¿de verdad queremos seguir reproduciendo esto? ¿De verdad estamos a favor de que haya esta desigualdad? Nadie se va a atrever a decir que está a favor de la desigualdad. Entonces, en términos ya de congruencia y de coherencia, incluso ya cumpliendo el tercer principio ético crítico, pues todo discurso que no decanta en actitudes, comportamientos, maneras de ser es demagogia. Entonces, si no estamos a favor de la desigualdad, si no estamos a favor de someter a un sector de la población a discriminación, exclusión y marginación, pues tenemos que hacer lo propio. Y entonces hay que echar a andar toda una serie de, pues, ¿qué será? Pues sí, de repensamiento, de replanteamiento, espacios de debate, discusión, donde como maestras y maestros abonemos a la construcción de una sociedad más justa, más equilibrada, donde la igualdad sustantiva sea una realidad. Muchas gracias.